Bienvenidos a Diálogos 360. Este es un espacio de CLIR-LAC para fortalecer la conversación sobre la evaluación y el uso de la evidencia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy nos acompaña Carolina Zúñiga del Ministerio de Planificación de Costa Rica, Mideplan, para hablarnos sobre una interesante evaluación, la evaluación de la cooperación internacional no reembolsable en los campos de la biodiversidad y el cambio climático, apoyada por el Instituto Alemán de Evaluación del Desarrollo de Val a través del proyecto FOSELAC Plus. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer tenerte en este espacio el día de hoy. Me gustaría comenzar con preguntarte cuáles son los beneficios y desafíos de haber realizado esta evaluación temática en los campos de biodiversidad y cambio climático en el marco de los ODS y la Agenda 2030. Bueno, esta evaluación que hicimos fue una evaluación que se realizó con respecto a la cooperación internacional no reembolsable en estas dos temáticas que usted menciona, y considerando un plano temporal del 2010 al 2018. Entonces ahí tenemos que tener siempre en mente que hay una parte de la evaluación donde todavía no está la Agenda 2030 y los ODS, todavía teníamos los objetivos del milenio, entonces en ese caso sí había que hacer un ajuste con respecto a la información que teníamos disponible. Entonces el tratar de cubrir todas estas necesidades de información que teníamos como rectores, no solo en evaluación y en planificación, sino como rectores en temas de cooperación internacional, tratar de tener este equilibrio entre lo que necesitábamos y lo que se podía hacer con la información disponible, con el tiempo disponible y con los recursos disponibles, pues ciertamente fue uno de los desafíos más importantes. Beneficios, yo creo que fueron muchos, tuvimos muchos aprendizajes en el camino. Si bien esta era una evaluación distinta a las que normalmente hacemos, que son evaluaciones programáticas, y que lo más grande que habíamos hecho era la evaluación de estrategias, tener una evaluación temática se salía, digamos que de nuestra zona de confort, y no estábamos tan seguros de qué tanto iba a funcionar las guías y el manual que estructuran nuestro proceso de evaluación, y que por lo tanto sí van a necesitar hacer muchos ajustes. Creo que uno de los principales aprendizajes es que definitivamente este tipo de instrumentos metodológicos funcionan, y creo que ese fue uno de los temas más importantes, cómo adaptar estos instrumentos metodológicos a un proceso distinto que estábamos enfrentando, y creo que eso lo logramos con éxito. Otro tema fue la experiencia que adquirimos en temas de biodiversidad y cambio climático, porque si bien somos rectores en evaluación, no precisamente somos expertos en temas de biodiversidad y cambio climático. Un aprendizaje de leer, conversar con expertos, etcétera, para lograr concretar esta primera parte del proceso de evaluación, que está relacionado específicamente con tratar de armar ese diseño, de gestionar cuáles van a ser las preguntas de evaluación, los criterios sobre los cuales queríamos enfocarnos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso fue un aprendizaje. El otro tema que también aprendimos es, en el futuro, ¿qué haríamos diferente si tuviésemos que hacer nuevamente una evaluación temática, ¿verdad? Quisiera resaltar otro desafío, que es el tema relacionado también con limitaciones de información. Estas dos temáticas, al juntar tantos sectores, que no es solo el sector ambiente, sino que el sector ambiente pues tiene una interrelación con diferentes instituciones, y eso implica que la información puede estar dispersa entre instituciones del Estado, entre los organismos de cooperación internacional, ya sean países o sean organizaciones, entre otros actores, digamos, del sector público, por ejemplo. Entonces, tratar de concentrar esa información tomó mucho tiempo. Habían algunos vacíos de información que debimos completar con un estudio de portafolio que tuvo que llevarse a cabo antes de implementar la evaluación. Aprendimos mucho de ese informe porque nos permitió también acotar la evaluación, especialmente en el tema de resultados, pero ciertamente el tener que hacer toda esta gestión de información, realizado este estudio antes de iniciar la evaluación, eso implicaba tiempo y recursos adicionales. Entonces, pues eso fue un desafío que tuvimos que sortear, y también el hecho de
tener que trabajar con tantas personas, eran tantos que tuvimos que hacer como 2 equipos diferentes, ¿verdad? Un equipo donde se centraba la coordinación con Mideplan del área de evaluación, del área de cooperación internacional y también del organismo cooperante, en este caso FOSELAC, que tenía un aporte no solo financiero, sino técnico, y también un equipo técnico ampliado, donde estaban ya representantes de otras instituciones cuya visión era muy importante para la estructuración del proceso evaluativo. Entonces, eso también fue un desafío, nunca habíamos tenido como un equipo tan amplio, un equipo técnico tan grande que tuviésemos que gestionar desde Mideplan. Entonces, pues son desafíos y retos que fuimos sorteando y de los cuales también tuvimos muchos aprendizajes. Muchísimas gracias, Carolina, por esta explicación de esta evaluación tan importante. Y quiero resaltar un par de cosas, ¿no?, que nos has señalado. Una, creo que la importancia de la innovación. Los sistemas nacionales de evaluación muchas veces se estructuran o en sus inicios se estructuran a partir de ciertas metodologías que se aplican a programas o las áreas programáticas, y que en evaluaciones más complejas que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, biodiversidad, estas herramientas metodológicas que tenemos no necesariamente se acomodan, ¿no?, automáticamente a esto, precisamente por la complejidad, y que tiene que existir una capacidad de innovación por parte de los responsables de la evaluación, y esto es una lección muy, muy importante. Creo que la segunda también es el proceso mismo de evaluación. A veces en las evaluaciones de desempeño es mucho más directo, mucho más corto, ¿no? Los equipos son más reducidos, entonces hay aprendizaje, pero el aprendizaje no es tan rico cuando se tiene que partir de cero, desde cómo vamos a hacer las preguntas, qué herramientas metodológicas vamos a utilizar. Esa participación y colaboración entre, pues, los responsables de la política y los evaluadores se vuelve una fuente de aprendizaje muy importante. Y quizá la tercera cosa es, hay programas o ayuda que pues empezó desde hace mucho tiempo y que ahora tiene que adecuarse, ¿no?, quizá a nuevos parámetros en términos de objetivos, como lo señalaste desde el principio, que se venían operando de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo se transforma quizá con la evaluación esas maneras de medir el desempeño, el logro, los resultados. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo los objetivos, los ODS, tienen un efecto o han tenido, promueven la realización de evaluaciones en los diferentes departamentos y agencias del gobierno de Costa Rica. ¿Qué tanto se empiezan a adecuar tanto la planeación como la evaluación, ¿no? ¿Qué tanta influencia en términos de cómo vamos a diseñar las evaluaciones para fijarnos más en estos objetivos, en estas metas, en estos indicadores, ¿no? Que es algo que creo que diferentes países han ido transformando su planeación para adecuarse y tener un mapa más vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, de acuerdo. Inclusive con la entrada de este gobierno en el 2018, cada vez que entra el gobierno realizamos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica, digamos, que también pues, cada gobierno nuevo quiere incluir parte de estas innovaciones, y creo que una de las principales innovaciones que tiene este Plan Nacional de Desarrollo es ese esfuerzo por alinearse con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, todas las intervenciones que se priorizan en ese instrumento nacional de planificación, se le pidió a los sectores, a las instituciones, hacer ese esfuerzo por identificar, ok, ¿cuál es esta intervención que ustedes van a incluir, que van a priorizar? Y cuál es, por otra parte, la alineación que ustedes ven con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible. Ese fue como el marco que nos permitía a nosotros, como comunidad de evaluación, también integrar este tema dentro de nuestra propia priorización de las intervenciones que iban a ser evaluadas durante estos 4 años de periodo gubernamental. Y pues también hacemos un esfuerzo por, dentro de las evaluaciones, incluir al menos una pregunta relacionada con los ODS. Eso fue como un análisis que nosotros realizamos para que de ahora en adelante las intervenciones que fuesen
a ser evaluadas, pues tuviesen ese componente y estuviese muchísimo más claro también en el marco de los informes voluntarios, cómo es que se da esa transferencia, digamos, de información para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Hay mucho trabajo por hacer con temas de planificación y de inclusión específicamente de cómo esta intervención va a ayudar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre los cuales hay un compromiso internacional, pero ciertamente hay un camino o unos pasos que hemos recorrido que nos llevan también a ese estado último para decir si lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Muchas gracias, Carolina. Me gustaría preguntarte algo que creo que es a lo que aspiramos los que nos dedicamos a la evaluación. Entonces, si nos puedes platicar cómo esta evaluación o las evaluaciones de Mideplan han tenido impacto y cómo lo podemos saber, ¿no?, en el proceso de decisiones de política pública. Bueno, nosotros tenemos un instrumental metodológico, como les decía anteriormente, y como parte de ese instrumental metodológico tenemos una guía de uso de las evaluaciones. En esa guía lo que tratamos es de estructurar un poco cómo va a ser ese proceso de revisión de las recomendaciones que se desprenden de un proceso de evaluación y de integración a los procesos de planificación institucionales, que incluyen, por supuesto, también la toma de decisiones a nivel del sector o a nivel también jerárquico. Lo que solicitamos específicamente es, además de la respuesta de gerencia, donde se escogen cuáles son las recomendaciones que son viables para ser implementadas institucionalmente para una intervención específica, solicitamos también un plan de acción. Entonces, a partir de ese plan de acción es que nosotros hacemos el seguimiento de la implementación de las recomendaciones. El propósito es que haya desde la institución un proceso, digamos que meditado, donde se implemente también o donde quede bastante claro el compromiso institucional para realizar cada una de esas acciones. Nosotros cada cierto tiempo damos seguimiento a ese plan de acción para ver cómo es que se ha evolucionado y en última instancia llegar a un estado donde podamos decir con estos seguimientos, bueno, sería interesante realizar otro proceso de evaluación donde podamos identificar si funcionó todo este proceso de inclusión de las recomendaciones. En ese sentido y relacionado con el tema de ODS y de Agenda 2030, pues esperamos lo mismo. En el caso de la evaluación de biodiversidad y cambio climático, como es una evaluación que terminó muy recientemente, estamos esperando este plan de acción donde podamos ver de forma operativa cómo es que van a estar implementando estas recomendaciones. Esta evaluación lo que determinó es que todavía hay un trabajo importante por hacer dentro de los proyectos de biodiversidad y cambio climático, donde pueda haber un consenso entre cooperantes y entre las instituciones de decir, bueno, es importante cumplir con estos compromisos internacionales, además de las metas nacionales que tenemos en esa línea, y podamos llegar a un consenso en que cuando estamos realizando este proceso de planificación de estos programas y de estos proyectos en estas dos temáticas, podamos incluir de forma más clara y más explícita cómo es que se va a aportar directamente a un ODS específico, ¿verdad? Que en este campo tenemos alrededor de 6 que pudimos identificar, y bueno, la idea es que eso se mejore en el futuro. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por esa respuesta que creo que es muy importante como lección, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte algo muy importante en relación a los diversos propósitos que tiene la evaluación, ¿no? O sea, hemos hablado cómo la evaluación a partir de los procesos mismos en los que se desarrolla y de los resultados puede ayudar a que la planeación sea más congruente con los objetivos y además a generar información útil para mejorar el desempeño gubernamental. Pero hay otra función, ¿no?, de la evaluación que también tiene que ver con la rendición de cuentas y
y la supervisión. En ese sentido, ¿cómo se han utilizado las evaluaciones por la Asamblea Legislativa de Costa Rica? ¿Qué progresos tenemos, igual que qué desafíos tenemos en esa materia, en esa función de la evaluación? En esa línea creo que tenemos más desafíos que progresos. Todavía no hemos llegado a ese estado donde desde el primer poder de la República se identifique la importancia no tanto de evaluar, sino de invertir en evaluación. Pasos se han dado dentro de la Asamblea Legislativa. Hay una unidad de documentación que brinda pues un apoyo muy importante al momento de realizar como apoyo a los legisladores, y ellos han realizado pues una labor de tratar de sensibilizar sobre la importancia de realizar estos procesos de evaluación ex ante, por decirlo de alguna manera, que permitan identificar cuál va a ser en última instancia el resultado que se espera al momento de generar una ley y de aplicarla, ¿verdad?, para todo el país. Entonces, es un tema de sensibilización, es un tema de trabajo conjunto, no solo entre esta instancia, digamos, interna de la Asamblea Legislativa, que nosotros hemos apoyado desde Mideplan, pero también desde la cooperación internacional. Sin embargo, todavía, digamos que no tenemos evidencia de que han utilizado la información que generamos para implementar otros procesos de legislación. Creo que es una labor que todavía tenemos pendiente, que hemos iniciado con ella, pero hay que fortalecerla muchísimo más en el futuro. Y bueno, la emergencia nacional a raíz del COVID tampoco ha ayudado. Las prioridades se van moviendo y tenemos que irnos ajustando a esos cambios de contexto, y pues la Asamblea con muchísimo más razón ha tenido esa labor en los últimos casi 2 años. Entonces está ahí, digamos que el nicho para hacerlo, y debemos de retomar esa labor más fuertemente porque todavía no ha estado tan afianzada como si hemos visto pasos con la Contraloría General de la República, por ejemplo, que cada vez más utilizan los informes para generar otros informes ellos mismos como fuentes de información, donde hemos visto que ha sido un insumo para, en algunas ocasiones, para toma de decisiones, para solicitar rendición de cuentas. Entonces, eso lo vemos como algo positivo, pues no era una práctica, digamos, tan generalizada en el pasado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carolina, y bueno, creo que por parte de los diferentes sistemas de evaluación de nuestra región, el legislativo es un actor en el que todavía hay retos, ¿no? Para influir en la planeación, en la toma de decisiones presupuestales y en la rendición de cuentas para el uso más profundo y más continuo del proceso evaluativo. Te quisiera preguntar también, Carolina, ¿cuál ha sido la experiencia y las lecciones que nos pueden dar ustedes en los DNR, los reportes nacionales voluntarios, como parte del proceso de seguimiento para la Agenda 2030? ¿Cómo mejor utilizar las evaluaciones para la elaboración de estos reportes? Creo que ha sido un acierto que hemos tenido en el Ministerio de Planificación. Tenemos la Secretaría de ODS, la coordinación de la Secretaría de ODS desde el gobierno pasado, concentrada en nuestro ministerio. El otro tema es la inclusión también dentro de la Política Nacional de Evaluación de este tema de la Secretaría como coordinadora de los temas de Agenda 2030 y de ODS. Ese involucramiento que hemos tenido ha sido muy favorecedor para el trabajo conjunto que se ha realizado. Inclusive hace un par de meses tuvimos la dicha de poder participar en un taller con Nigeria y Finlandia, que tienen bastante experiencia en temas de evaluaciones lideradas por los países en temas de Agenda 2030 y ODS. Y pues por supuesto que invitamos a la Secretaría para que estuviera ahí, para tomar también algunas ideas, y hemos tenido intercambios sobre cómo podemos continuar con evaluación de ODS en el futuro como parte de la agenda, pero también como parte de una estructura, digamos, de gobierno central que también funciona como un insumo para estos reportes voluntarios. Actualmente, por ejemplo, también estamos evaluando
con respecto a una de las intervenciones más importantes de atención a la pandemia, ¿verdad? De atención a esas personas que perdieron su trabajo, que estaban en condiciones de vulnerabilidad económica y social a raíz de todas las consecuencias que se nos vinieron por culpa del COVID-19. Y eso para nosotros también es importante porque es una estrategia nacional que tiene también incidencia en ODS. De nuevo, ciertamente no es que está completamente resuelto, todavía tenemos que trabajar un poco más en cómo vamos visualizando esto en el futuro, idealmente tratar de dejar las bases para que esto funcione de forma más estructurada, de forma más institucionalizada y que un eventual cambio de gobierno pues no tenga un peso importante o un retroceso en el camino que llevamos recorrido hasta el momento, ¿verdad? Porque no solo es el tema de evaluación, sino que año con año hemos identificado también otras formas o mejores formas de medir muchos de los indicadores de la Agenda 2030, ¿verdad? Teníamos una cierta cantidad al inicio que ha venido en aumento y quisiéramos que continúe en esa línea. Este trabajo conjunto ha sido como muy importante de visualizar tanto desde la Secretaría la importancia de las evaluaciones como insumo, no solo para reportar, sino para cumplir lo que nos hemos propuesto como país. Y nosotros también ver la importancia de cómo evaluar eso nos permite tener una visión de conjunto para mejorar la planificación de intervenciones futuras y que eso sea una herramienta, una máquina bien aceitada que funcione muy bien en el futuro. Entonces, creo que resaltaría la coordinación, ha sido como uno de los puntos fundamentales para ir caminando y realizando pasos importantes en esta línea. Carolina, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de ODS 360. La información y el conocimiento que nos has compartido es muy interesante, muy importante, y te quiero agradecer de verdad haberte tomado el tiempo para esta entrevista, para este diálogo con nosotros, y estoy segura que pues, nuestro público podrá derivar de esto muchos aprendizajes. Te doy las gracias de nueva cuenta y pues esto es ODS 360.